¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Bienvenidos a la asignatura de semiología estomatológica. Vamos a dar continuidad al tema de que la semana pasada iniciábamos sobre grandes síntomas. Habíamos quedado en serostomía. Recordarán ustedes que decíamos que serostomía es la reducción de la producción salival e incluso se puede dar una ausencia de la producción salival. También hablábamos sobre las características clínicas que se van a ir manifestando en cavidad bucal y los cuidados que hay que tener también con esto de la serostomía, ¿verdad? Bien, demos continuidad. Vamos a hablar sobre cialorrea. ¿Qué es cialorrea? Bueno, pues cialorrea es lo contrario a serostomía. Si serostomía es la disminución o ausencia de la producción salival, cialorrea viene a ser una producción excesiva de saliva, ¿sí? También se maneja como, o se la denomina como tialismo, que significa exceso de salivación. También podemos definir como babeo o hipersecreción salival, denominarla como hipersecreción salival. ¿Cuáles son las causas? Tenemos dos causas. Está el lado fisiológico y lo patológico. O sea, que cialorrea no es tanto como una patología, sino que también puede estar asociado a un lado o un factor fisiológico, ¿sí? Hablemos de lo fisiológico. Dentro de lo fisiológico, sabemos bien que la cialorrea se puede dar en base a la edad, como es, por ejemplo, niños y lactantes. Estos niños y lactantes presentan mayor secreción salival. También se da la cialorrea o un aumento en la secreción o producción salival por estímulos sensoriales a través de la visión, olfacción de alimentos. Recordemos que a veces cuando estamos pasando por un puesto de comida o un negocio de comida y sentimos ese olor que sale de ese lugar o que ahí la misma caserita está preparando unos alimentos tan deliciosos, ese olor y el hecho de ver esa comida hace pues que haya un estímulo sensorial y empecemos a secretar más saliva, ¿no? En otras palabras, se nos hace agüita la boca. Otro factor fisiológico es el embarazo y la menstruación. A través de o en base a la producción hormonal que se está produciendo en el organismo de una mujer, también va a ir a influir a que haya mayor liberación de saliva. Y los alimentos ácidos y dulces. Cuando nosotros estamos consumiendo algún alimento ácido, este alimento ácido también estimula mayor liberación o producción salival. Y en los niños es importante también mencionar y recordar que sabemos bien que los primeros meses de edad, y más que todo a veces cuando está asociado a la erupción de las piezas dentales, los pequeños empiezan a producir bastante saliva y están babeando todo el rato, ¿no es cierto? Los bebés tienen esa, esa representación cuando los bebecitos están babeando. Algunos lo asocian con la erupción de los dientes temporales, pero no es tanto así. ¿Qué es lo que sucede? Como el niño ya está en proceso de que vayan erupcionando los dientecitos y está empezando a consumir los alimentos, es algo fisiológico porque el organismo es tan sabio, ya se está preparando y ya sabe que viene ya la época en la que el niño va a empezar a consumir alimentos, ¿no? Ya no solamente se está alimentando por la leche materna o leche artificial. Entonces, estos pequeños, como es algo fisiológico y el organismo es tan sabio, vuelvo a decir, empiezan a producir mayor cantidad de saliva, preparando al niño para que más adelante este ya tiene que consumir alimentos sólidos y demás, ¿no? Y como el niño todavía no sabe deglutir,
Es por eso que la saliva se va juntando en la boquita y va produciéndose el babeo. En lo que va a ir pasando los meses, el niño va a ir creciendo, él ya va a ir aprendiendo a deglutir y obviamente ya va a ir de la mano con la función de la masticación y la alimentación. Vámonos a la parte patológica. ¿Por qué se puede producir mayor secreción de saliva? Puede estar asociado en la parte patológica con la estomatitis aftosa. Esta estomatitis aftosa genera también mayor producción salival. Otro de los factores es la macroglossia, un aumento significativo en el tamaño de la lengua, ¿no? Cuando la lengua es muy grande en cavidad bucal, también va acompañado de exceso en la secreción salival. Otros son fármacos como la pilocarpina, la acetilcolina. Estos fármacos que van a ir a dar un tratamiento específico, en el caso de las neuralgias y demás, hacen que se produzca como una reacción adversa mayor secreción salival. Enfermedades nerviosas como parálisis vulvar, epilepsia, parálisis de trigémino y facial, hipertiroidismo y cáncer también se ha visto que tienen tendencia a estimular o producir mayor secreción salival. Hablemos sobre la halitosis, otro gran síntoma de cavidad bucal. Esto de la halitosis, que es un signo más que todo, su significado en el lenguaje médico es como aliento fétido o mal aliento, fetidez de aliento o mal olor bucal, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el lenguaje médico, se la denomina como cualquiera de estas que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el origen del mal aliento? Fisiológicamente puede deberse a una disminución de la secreción salival. Hay una disminución de la secreción salival, la boca está seca y se puede presentar mal aliento. O bien al aumento de la flora microbiana, también por el hambre y los factores emocionales. El estrés, la ansiedad, la depresión también son factores que pueden originar mal aliento. Ojo con eso. Patológicamente puede deberse a factores bucales, parabucales y otros sectores del organismo. Esto dentro de lo patológico. En relación a lo bucal, cuando se trata de el mal aliento dentro de lo que es lo patológico de origen bucal, están las estomatitis. Estas estomatitis que están representadas por ulceraciones o las famosas aftas, hacen pues que el paciente no tenga, debido al dolor que tiene, producto de estas, hace pues que el paciente un poco disminuya lo que es la higiene bucal. Y eso obviamente nos va a desencadenar un mal aliento. Luego están las caries. Estas caries, cuando tenemos múltiples lesiones cariosas, sabemos bien que son focos de infección. El daño que provocan a nivel de las piezas son lesiones y estas lesiones son muchas veces cavitadas y en esas cavitaciones se va a presentar acúmulo de microorganismos. Estos a su vez forman focos de infección y a eso también nos va a dar paso a que se presente el mal aliento. Otro factor, los restos, presencia de restos radiculares. Esto va de la manita con la caries, cuando son estas
los procesos cariosos tienen un avance significativo, producen una destrucción considerable en la pieza dental y pues van a terminar formándose los restos radiculares y con mayor razón focos de infección. Ya decíamos, ¿no? Estos focos de infección están asociados con también mal aliento. Enfermedades periodontales, sabemos bien que las encías pueden sufrir también ciertas patologías como gingivitis, periodontitis, etcétera, y estas a su vez por presencia de un agente que es el que va a ir a producir justamente estas patologías, que va a ser el acúmulo de la placa, va a producir también mal aliento. Tratamientos posoperatorios o fases posoperatorias, a veces el paciente recibe una cirugía y como eh, por causa de la cirugía a veces puede descuidar la higiene bucal, se van a producir mal aliento. El uso de prótesis fijas y removibles también que ya tienen bastante tiempo y que no son higienizadas adecuadamente. Y en pacientes fumadores, ¿no? Todos estos aspectos, ojo, son de origen bucal. Vámonos a los parabucales. Dentro de los parabucales va a estar asociada a enfermedades que se puedan presentar, que en las estructuras que están en relación a la cavidad bucal, ¿no es cierto? Entonces, es la faringitis y la sinusitis. Faringitis se va a dar a nivel de la orofaringe y la sinusitis en los senos paranasales, en la región nasal. Y otros sectores del organismo. Esto se puede deber a afecciones broncopulmonares, estreñimiento, diabetes, anemia, alcoholismo y la alimentación. Hablemos de dolor. Dolor viene a ser un síntoma muy frecuente, un gran síntoma dentro de lo que es cavidad bucal. ¿Sí? Es bastante lo que manejamos los casos en pacientes que presentan dolor. Entonces, como dice la diapositiva, y procedo a la lectura de la misma, dice, la definición de dolor más aceptada en la actualidad es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Entonces, eh, bien clara la definición, ¿verdad? Al decirnos que es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Todos hemos pasado por o hemos presentado un dolor y sabemos que, como dice ahí, es una experiencia totalmente desagradable. El dolor es una señal, y ojo, lo que dice acá, el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. No es normal que nos duela, no es fisiológico el dolor, la presencia del dolor. Es por eso que nos dice ahí que no es o que es una señal del sistema nervioso de que algo no está andando bien. ¿Cuáles son las características del dolor? Y tenemos que tomar en cuenta para describir el color en base a todo, para describir el dolor en base a todo lo que ahorita vamos a ir tomando en cuenta y detallar. Cuando nosotros hablamos de dolor, tenemos que tomar las características por la sensación. Por la sensación puede ser verdadero o disestésico. Verdadero se refiere a un dolor real y un dolor disestésico que más adelante vamos a explicar, ¿no? Eso es un dolor bien específico o muchas veces el paciente lo interpreta como dolor, pero no es como tal. Por la intensidad, puede ser hiperalgésico o hipoalgésico. Recuerden que el término hiper está relacionado con un mayor, máximo, y hipo con bajo, un dolor que está relacionado a la disminución, ¿no? Disminuido. Por la periodicidad, puede ser intermitente o continuo. Y por el horario, puede ser diurno o nocturno. Como también
se presentan las características del dolor? Se presentan por su vinculación. ¿A qué se refiere? Que puede estar asociado con algún proceso que esté sucediendo, ¿no? Como por ejemplo, de tipo menstrual, de tipo alimenticio, de glusión, etc. Por el momento de su aparición, puede ser prelesional, lesional o postlesional. Por su localización, puede ser localizado, difuso, irradiado, superficial o profundo. Y por su asociación, asociados o no asociados. El dolor de la mucosa bucal, ¿sí? Porque sabemos bien que puede doler la mucosa bucal, como dice en la diapositiva. Las afecciones de la mucosa bucal pueden provocar dolor y esto se denomina estomatodinia, que son las algias difusas, localizadas, por ejemplo, según el área o el tejido o la mucosa donde se encuentra. Por ejemplo, se denomina glosodinia, que es el dolor de lengua. Entonces, cuando el paciente refiere un dolor a nivel de la lengua, nosotros lo denominamos glosodinia. A nivel de la encía se va a ir a denominar uliodinia. A nivel de los labios se denomina queilodinia. Queilodinia. Algias por afecciones de la mucosa bucal. Tenemos, bueno, pues las aftas, los tumores malignos, las ulceraciones, que estas pueden deberse por factores mecánicos o traumáticos. A veces cuando uno se cepilla y con el cepillo mismo, por un movimiento brusco muy fuerte, producimos ulceraciones. ¿Sí? O bien por factores físicos, cuando uno está comiendo y hay a veces algunos alimentos que con el roce pueden provocar ulceraciones. Factores químicos, algunos fármacos o algún químico que puede tener contacto con cavidad bucal, también genera ulceraciones. Factores tóxicos, infecciosos, etcétera, como tales, ¿no? Luego están las despapilaciones linguales. Dentro de las despapilaciones linguales están las glositis y las anemias. ¿Qué sucede? La lengua empieza a presentar alteraciones debido o asociado a estas dos que mencionábamos, ¿no? Luego están las afecciones vesiculares, como por ejemplo el herpes. Entonces, estos factores también pueden provocar afecciones a nivel de lo que es la mucosa bucal. También importante mencionar las afecciones ampollares, eritemas, pénfigo, líquen ampollar, la lengua geográfica, abscesos, flemones, psíquicos, prótesis dentarias, también las mismas prótesis también pueden provocar alteraciones o algias en mucosa bucal. Ahora, diagnósticos diferenciales. Primero, tenemos que determinar bueno, los dolores de origen dentario y dolores de origen paradentario, porque sabemos muy bien que cuando el paciente nos vaya a referir que tiene un dolor, ese dolor nosotros tenemos que definir o identificar bien el origen, quién es el que está ocasionando el dolor. Luego también están los dolores de origen sinusal, ¿sí? Que puede estar relacionado a los senos paranasales que están también en relación a cavidad bucal. Dolores de articulación temporomandibular, dolor de oído, también muchas veces cuando hay infecciones en el oído. Sabemos bien que hay un conducto que comunica cavidad bucal o bien la región del área orofaringe que está en la parte posterior de la cavidad bucal, con el oído. Ahí tenemos un conductito y muchas veces también las infecciones a nivel de cavidad bucal o en la región de la orofaringe van a también estar provocando o como consecuencia dando un problema a nivel del oído.
Los dolores provenientes de las glándulas salivales también, de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dolor, siempre es bueno hacer un diagnóstico diferencial e identificar el origen, porque no siempre la pieza dental va a ser la que ocasiona el dolor, sino que también hay otras estructuras relacionadas o en el entorno de lo que es cavidad bucal que pueden generar un poco de confusión. Y los dolores cráneoencefálicos o cefálicos. Bien, vamos a hablar sobre las disestesias, lo que hace rato mencionábamos, ¿no? En el dolor. Les decía más adelante, les voy a explicar qué son las disestesias. Y aquí está esta parte. ¿Qué son las disestesias? Son también conocidas como manifestaciones disestésicas o parestésicas, pueden ser generalizadas o localizadas o también denominadas bimias, ¿sí? ¿Qué es? Es una sensación de quemazón, ardor, calor, aspereza u hormigueo. No tanto así como dolor. A veces el paciente le dificulta un poquito describir esta sensación. Es por eso que él o la paciente manifiestan como sensación de quemazón. A veces te refiere tu paciente y te dice, no me duele, es como si me ardiera, es más como un ardor. Entonces, ahí estamos hablando se está presentando una disestesia. Muchas veces en cavidad bucal no todo el tiempo vas a encontrar dolor. Muchas veces encuentras también esta sensación de quemazón o de ardor o de calor o aspereza o hormigueo que el paciente te va a referir, ¿ya? Y a eso se denomina disestesias. Más que todo, ¿dónde? En los tejidos blandos. En los tejidos blandos. En la lengua, a nivel de los bordes de tercio medio y anterior, en pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos también refieren esta sensación. La sensación disestésica te refiere como la sensación de ardor que sienten las mucosas, ¿no? Esto, nuevamente les digo, tejidos blandos, se presenta más que todo en la lengua y en la mucosa yugal y en las encías. Trismo, hablemos sobre trismo. El trismus o trismo dental es la incapacidad para abrir la boca por completo. Y hay algunos pacientes que llegan a la consulta con trismus, esa incapacidad de poder abrir la boca. ¿Sí? No pueden, no tienen una apertura bucal correcta. Ahora, ¿cuánto es lo normal de la apertura bucal en varones y cuánto es la apertura bucal en mujeres? Tenemos una medida, ¿verdad? De una referencia, de un parámetro en la cual nosotros nos basamos de apertura bucal. Entonces, esa apertura obviamente se va a ver alterada y eso se denomina trismos, cuando el paciente no puede ver. Está favorecida por la contracción de manera constante e inconsciente de los músculos mandibulares. Evidentemente, mucho tiene que ver los músculos mandibulares en el trismo, pero no va a ser exclusividad de los músculos mandibulares, también puede deberse a un problema a nivel de articulación temporomandibular o ATM, ¿no es cierto? Especialmente pero cuando se ven afectados o son los músculos mandibulares los que están provocando el trismus, son especialmente los músculos que emplean las funciones de masticación. Bien, entonces, ¿cuál es la apertura bucal? Nos dicen que es de 4 a 5 centímetros. Sabemos que es esa la apertura, pero en mujeres puede ser 4 centímetros y en varones hasta 5 centímetros. O bien podemos medir esta apertura con las reglas o con una referencia también que nos dan de los 13 dedos, ¿no? Esta longitud, como les decía, pueden hacer a través de la regla o la prueba de los 3 dedos. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad para abrir la boca con normalidad. El paciente tiene dificultad en la apertura bucal. Dolor, hinchazón o cierta rigidez mandibular. Molestias a la hora de masticar o tragar los alimentos, así
como en las rutinas de higiene oral. Va a tener también problemas para higienizar en la cavidad bucal estos pacientes que están sufriendo de trismos. Y obviamente dificultades en el habla, no van a poder pronunciar bien las palabras debido a la contractura que presentan por los músculos muchas veces o el problema que se presenta en la articulación temporomandibular y les va a dificultar el habla. ¿Cuáles son las causas? Uno puede ser los traumatismos, golpes o accidentes, a veces que han pasado por culpa de riñas callejeras o algún golpe o traumatismo por una práctica de deporte, ¿no es cierto? Entonces, los traumatismos pueden ser un factor que nos genere trismos. El procedimiento quirúrgico en la zona adyacente es otro factor u otra causa, que puede ser una cirugía a nivel del cuello, en la cara o en la mandíbula. Incluso a veces cuando hacemos exodoncias, extracciones, cirugías de terceros molares o alguna cirugía de alguna pieza dental que se complica la situación y que el paciente esté mucho tiempo con la boca abierta en la cirugía, eso también al final desencadena trismos. Y lo que decíamos, ¿no? Hace rato, cirugías en las que el paciente haya permanecido con la boca abierta durante un largo periodo de tiempo. También los procesos infecciosos, cuando tenemos presencia de celulitis y hay una edematización de la región geniana del paciente. Luego está la presencia de un tumor en el área mandibular. También está el dolor muscular o sobrecargas en la articulación temporomandibular, o en nuestra ATM como el bruxismo o estrés. Sabemos muy bien que el estrés también puede provocar bruxismo, ¿no? Y ese bruxismo a la larga o va a tener como consecuencia producirnos un dolor muscular y sobrecargas en la articulación temporomandibular. Enfermedades neurológicas como el de Parkinson o enfermedades autoinmunes, tales como el lupus o la artritis, pueden dañar la articulación temporomandibular y por ende estas provocar un trismus. Hemorragias internas motivadas por una anestesia local que ha dañado el tejido muscular o un vaso sanguíneo. A veces cuando nosotros ponemos técnica troncular, la de SPIC, rasgamos o dañamos vasos y el hecho de que produzcamos un daño a nivel de lo que es los vasos internos de esa región, se puede provocar una hemorragia interna y esa hemorragia interna también genera trismos. Bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es una hiperactividad no fisiológica de la musculatura masticatoria. Hay una hiperactividad más que todo de los músculos que están en relación a los movimientos mandibulares, por el contacto oclusal repetido, constante o intermitente que se manifiesta con aprietamiento, rechinamiento o frotamiento dentario. Este bruxismo es llamado también como bruxomanía o bricomanía. Ojo, cuando es nocturno, se lo denomina el fenómeno de Caroli, ¿sí? Signos y síntomas del bruxismo. Hay un dolor muscular, específicamente en los músculos masseteros y temporales. También tenemos la apertura bucal limitada al momento de despertar. ¿Por qué? Porque como ha habido gran hiperactividad en la noche, al día siguiente las personas amanecen cansadas y también con una apertura limitada. Producto de este bruxismo se da muchas veces la abrasión dentaria y una reabsorción ósea cortical vertical, dando un ensanchamiento del ligamento periodontal. Y cuando esto avanza y no se lo controla, en las piezas dentales vamos a poder presenciar movilidad y desplazamiento dentario. Y también las estructuras que van a sufrir con el bruxismo va a ser la articulación temporomandibular, ¿no? Dolor a ese nivel. Bueno,
Muchas gracias por su atención. Estamos ya culminando el tema de grandes síntomas de la cavidad bucal. Hemos ido mencionando en el transcurso de estas dos clases signos y otros síntomas que se van presentando que son de gran relevancia en cavidad bucal. Muchas gracias por su atención nuevamente y que les vaya muy bien. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta pronto.